penales en la contratación pública. Dentro de las responsabilidades que tienen los sujetos en materia de contratación pública, la función administrativa se encuentra unida al perfeccionamiento de control fiscal. Como órgano, se establecen criterios y sanciones para determinar las responsabilidades, dividiendo en materia administrativa y civil, mientras que en la materia penal solo se consideran los indicios que nacen de la imputabilidad por incumplimiento u omisión de deberes y obligaciones. La responsabilidad civil. Bien, la responsabilidad civil es la obligación que se coloca a una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado. Los hermanos Messiaen definen a la responsabilidad civil como a una persona es responsable civilmente cuando está obligada a reparar un daño sufrido por otra. Por tanto, el deber jurídico de reparar los daños o perjuicios que se producen en ocasión al cumplimiento de una obligación, esta obligación puede nacer ya sea de un contrato o de una ley. Para esto se deben de cumplir varios requisitos. Los requisitos de la responsabilidad civil son hecho, perjuicio, culpa, relación causal entre culpa y perjuicio. Bien, la responsabilidad por un hecho propio. La regla general es que quien tiene capacidad para obrar puede asumir la responsabilidad civil. El juez puede considerar que un menor de 16 años, pero que sea mayor de 7, que obra con discernimiento y obligación. Por tanto, puede obligarlo a responder con sus bienes al tenor de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 2219 del Código Civil. La responsabilidad por hechos ajenos. Esta responsabilidad está consagrada en el artículo 2220 del Código Civil, en el cual dice que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de los que estuvieran a su cuidado. Hay varias clases de perjuicios o daños. Uno es el daño material y el dos es el daño moral. Entonces, el perjuicio por daño material, como lo establece en el artículo 1572, dice que los elementos que integran el daño patrimonial, el daño emergente, es que el perjuicio sufrido del patrimonio y el lucro cesante, que es la ganancia que se dejó de percibir a consecuencia del acto ilícito. El mismo artículo señala que existe el derecho de la indemnización por daño emergente y por lucro. Y el perjuicio moral, que es aquel que no se traduce en una pérdida de dinero, porque atenta contra un derecho extrapatrimonial. Así aparecen dos tipos o categorías de responsabilidades morales. La primera es la que dice que, unidos a un perjuicio material. Esta se refiere a que afectan a la parte social del patrimonio moral, alcanzan a una persona en su honor, su reputación, su consideración. Los padecimientos físicos, las heridas que causan las lesiones estéticas. Y el otro es los que están extendidos del perjuicio material, o sea, los atentados contra los sentimientos morales y religiosos, y los atentados contra la parte afectiva del patrimonio moral. Bien, la culpa. La culpa es otro de los elementos importantes de la responsabilidad civil. Es la que indica que un error de tal conducta que no se había cometido por una persona cuidadosa, situada en las mismas circunstancias externas que el demandado. Para que exista responsabilidad es necesario que exista la culpa. No se puede concebir responsabilidad sin culpa. La teoría subjetiva. Esta teoría establece como elemento fundamental de la responsabilidad civil a la culpa. En el artículo 2229 del Código Civil establece que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a la malicia o a la negligencia de otra persona debe ser reparado por esta misma. Bien, la teoría objetiva o la teoría de la negación de la culpa. Esta teoría tiene dos corrientes, que una es negativa y una es positiva. La primera niega la necesidad de la culpa. Entre los propios partidarios de esta hay criterios diferentes en cuanto al reemplazo de la culpa. Para que exista responsabilidad civil es necesario que exista culpa.
pero hay casos excepcionales en los cuales es necesario que se admita una responsabilidad fuera de toda culpa, como es el caso de los accidentes de trabajo. La relación de causalidad. Esta relación es en la que dice que la conexión de un hecho dañoso con el sujeto a quien se le atribuye. Para que exista relación de causalidad es necesario que el hecho sea una causa directa y necesaria del daño, sea independiente si el daño puede ser atribuible a una pluralidad de una causa. La Ley Orgánica de la Contratación Pública. En su artículo 99, donde describe las responsabilidades, dice que la máxima autoridad de la entidad que hubiera intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación, así como en la ejecución de la misma de los contratos, serán personas pecuniariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de ser el caso de la responsabilidad penal que hubiere lugar. En su artículo 100, esta ley describe la responsabilidad de los consultores, en donde los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad dentro de los términos contractuales. Las condiciones de información básicas disponibles en el conocimiento científico y tecnológico exige la época de su elaboración. Si por causa de los estudios elaborados por los consultores ocurrieran perjuicios tanto técnicos o económicos en la ejecución de los contratos establecidos por vía ya sea judicial o arbitral, la máxima autoridad de la entidad contratante dispondrá del consultor que sea suspendido del RUT por un plazo de 5 años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. En el artículo 101, en la retención indebida de pagos, indica que el funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una entidad contratante que retenga indebidamente el pago de lo correspondiente, éste será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado por una multa no menor de 10 salarios básicos unificados que corresponderían al 10%. En la contratación pública existen varias fases, las cuales serían la primera, la preparatoria, la segunda, la precontractual, la tercera, que sería la contractual, y finalmente la última etapa, que sería la etapa postcontractual o evaluación. En la etapa preparatoria, que es la primera etapa, se identifican las oportunidades para el desarrollo. Esta es la fase de preparación para cualquier procedimiento de contratación pública. En ella desarrolla un proceso laborioso que empieza con la necesidad del proyecto. El PAC o el Plan Anual de Contrataciones. Las entidades contratantes deben formular el PAC de acuerdo a la planificación anual y plurianual de la institución, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto general del Estado. En la certificación presupuestaria, las entidades contratantes previamente a la convocatoria deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la exigencia presente y futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. La fase precontractual o segunda fase. En esta indica las garantías de oportunidades para mejorar las compras posibles. Dentro de una contratación, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieran intervenido en cualquiera de sus fases de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación, así como en la ejecución de la misma de los contratos, serían personal y prejuritariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de la LOSNCP, que es la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, en su reglamento y demás resoluciones del CERCOP. Las responsabilidades en las actividades precontractuales. Entre las principales funciones y responsabilidades que se consideran buenas prácticas a cumplirse por parte de las entidades contratantes tenemos el estudio de las necesidades de la entidad estatal. Consiste en identificar, analizar y definir las necesidades de la contratación de la dependencia de su cargo de conformidad con la Constitución, leyes sectoriales y el Plan Nacional para el Buen Vivir. Los estudios.
De acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad contratante deberá realizar estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos, especificaciones técnicas y términos de referencia debidamente aprobados por las instancias correspondientes y vinculados al plan anual de contratación de la entidad. El estudio de mercado. Elabora los estudios de mercado para que estos sirvan de guía para la elaboración del objeto del contrato, a fin de generar un criterio sobre la viabilidad de generar una actividad contractual. La definición de los requisitos hábiles. Esta simplemente dice que los requisitos hábiles son condición necesaria para la legalización del procedimiento contractual. La definición de los criterios de evaluación propuestos. Estas establecen los criterios de evaluación, es decir, que es la lista de situaciones que serán valoradas para la calificación y ponderación de la conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, la modalidad de selección y normativas vigentes. La selección del contratista. Esta se refiere a que se debe expedir y publicar el acto administrativo de adjudicación del proceso. La resolución debe ser elevada al portal de compras públicas el mismo día de su suscripción. No se requiere documentos adicionales por parte del adjudicado. Además de estas responsabilidades, existen responsabilidades adicionales, que en cualquier instancia entre la convocatoria y 24 horas antes de la presentación de la oferta, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que se dé lugar a ningún tipo de reparo o indemnización mediante acto administrativo motivado. Otra responsabilidad sería que cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cabe en el objeto de la contratación, en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento. Además de no persistir con la necesidad, en tal caso se archivará el expediente. O por violación sustancial de un procedimiento contractual. La máxima autoridad de la entidad contratante o sus delegados, antes de resolver la adjudicación, podrán declarar desierto el procedimiento según el tipo de caso. El primero sería por no haberse presentado ninguna oferta, o por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones, requerimientos establecidos en los pliegos. Además, por no celebrarse el contrato por causas impuntuales o adjudicarlo, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente. Por considerarse inconveniente para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá ser sustentada por razones técnicas, económicas o jurídicas. Si el adjudicario no celebrase el contrato por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad declarada fallida al oferente y notificará de esta condición al Servicio Nacional de Contratación Pública o SERCOP. La entidad contratante de igual manera deberá programar algunas fases para la contratación. Las fases serían fecha de publicación del procedimiento en el portal del SERCOP, fecha límite de aceptación del contratista en el caso, fecha límite de preguntas, fecha límite de respuestas, fecha de audiencia de preguntas y aclaraciones, fecha límite de entrega de propuestas, fecha límite para solicitar convalidaciones de errores o de ser procedentes, fecha límite de respuesta de convalidaciones de ser procedentes, fecha límite de calificaciones de la oferta y finalmente el fin del inicio y fin de puja de ser procedentes, fecha de negociación en lo que fuera aplicable y fecha estimada de la adjudicación. Es importante que la entidad contratante pueda garantizar la hora y la fecha exacta de recepción de preguntas, respuestas, propuestas, entre otras. Además, se debe garantizar que nadie más tendrá acceso a los datos transmitidos, recibidos y abiertos hasta que finalicen los plazos especificados. Las cláusulas obligatorias de los contratos. En el artículo 70 indica la administración de contratos, puesto que los contratos obtendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores de contratos, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. En el artículo 71 indica las cláusulas obligatorias, en la que los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se estipulan obligaciones
cláusulas de multa, así como una relacionada con el plazo en que la entidad debe proceder el pago del anticipo, en caso de haberlo, en el que podrá exceder el término de 30 días. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición referente a las responsabilidades civiles y penales en la contratación pública. Esperamos haya sido de un claro entendimiento y comprensión.